podamos escuchar tu voz. Hablando a nuestras vidas, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor. Revélanos qué hay en tu corazón para tu pueblo. Quita todo obstáculo que pueda haber para no atender a lo que tú tienes para nosotros. Que sea tu Espíritu Santo ministrando en medio de tu pueblo, de acuerdo a nuestras necesidades, Señor. Quita cualquier interferencia que pueda haber, Señor, para escuchar tu voz. Te la entregamos a ti en el nombre de Jesús. Y que podamos conectar con tu presencia y con lo que tú tienes que decirnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. El título de la palabra que quiero compartir con ustedes en esta mañana es atender o atendiendo a la voz de Dios. Dirán, ¿por qué? ¿Por qué este título? Pues estamos viviendo unos momentos, estamos viviendo en la sociedad de la información. Y así era como lo recogía un periodista en la prensa días atrás. Vivimos en la era de la información, ¿no? Una era digital. Vivimos en un mundo que está pletórico, lleno de datos, lleno de frases, llenos de iconos, llenos de mensajes, llenos de ruidos, que constantemente esta información está llegando a nuestra vida. Y fue curioso porque estaba leyendo este artículo y bueno, lo leí sin más, pero Raquel me hizo mención, sin yo decirle nada, a ese artículo. Me dijo, fíjate lo que dice este artículo, qué interesante es. Y es verdad, porque no solamente hablaba de las cosas buenas, que sí que es bueno que vivamos en una era de información donde estamos comunicados constantemente, pero también tiene su parte perjudicial. Y esa parte perjudicial es que llega un momento que estamos rodeados de tantos ruidos, de tantos mensajes, de tanta información que llega a nosotros, que tiene hasta efectos para nuestra salud. Y estos efectos pues son realmente daños que sin darnos cuenta afectan a nuestro cerebro, afectan a nuestra parte psicológica, porque ya hay una dependencia de todos estos medios digitales que hoy por hoy estamos conviviendo con ellos. Y esto me hizo pensar en la importancia que tiene de no descuidar, en medio de tanta información como recibimos, el mensaje y la voz de Dios. Porque cuando Dios diseñó al ser humano, lo hizo para estar cerca de Él y para tener comunicación con Él. Dios es el primer comunicador con el hombre. El primer contacto que tiene Dios con el hombre es a través de las palabras, de la comunicación. Y el hombre fue diseñado para oír la voz de su Creador. Pero ciertamente, fíjate, en el primer momento en el cual Adán y Eva fueron creados, Adán y Eva también dieron su oído a otras voces. ¿Recuerdan la historia? Sí, aquella serpiente que habló a Eva. Y Eva dio su oído a aquella voz. Ya no solamente escuchaba la voz de Dios, sino que había otras voces también que irrumpieron en el corazón de aquellos primeros seres humanos. Y fíjate, qué interesante es el primer sentido que el hombre entrega a otras voces es su oído. Es el primer sentido de nuestro cuerpo. Cuando la mujer empezó a hablar con ella fue engañada, le hizo ver otras cosas, otros panoramas, otras opciones, y aquella mujer fue guiada por aquella voz que le condujo
hacer lo que le estaba diciendo. Ya que el primer sentido de nuestra vida que fue engañado, la buena noticia es que cuando acudimos y llegamos a Cristo, lo primero que hace Cristo es restaurar nuestro oído espiritual y podemos oír su voz. Y podemos atender a lo que Él tiene. Y un dato más. Si decía que el primer sentido que el hombre entregó a otra voz fue el oído, el último sentido que el hombre pierde estando aquí en la tierra es el oído. Una persona puede llegar al punto que no tenga estímulos en su cuerpo, puede estar totalmente paralizado, pero el oído es lo último que pierde. ¿Cuántas veces habrán oído cuando una persona está en coma y le han dicho, puede hablarle porque le escucha? Sí, es el último sentido en la vida del ser humano que pierde una persona, es el oído. Y si pensamos en estas cualidades de la importancia que tiene el oído, nos damos cuenta que las funciones, el oído natural nos permiten dos cosas: escuchar las voces, escuchar los mensajes que llegan a nuestra vida, pero también nos permiten tener equilibrio, porque es lo que nos permite tener nuestra vida física en equilibrio. Y les digo esto porque en lo espiritual ocurre lo mismo, mis hermanos. Tiene las mismas funciones. El oído nos permite escuchar la voz de Dios, pero también nos permite tener equilibrio en nuestra vida. Y vivir vidas saludables atendiendo a lo que Dios tiene. Y así ha sido desde el principio. Dios ha forjado la fe de sus hijos a través de lo que les ha revelado, lo que había en su corazón. Nuestro Dios es un Dios que se comunica. Siempre lo fue y siempre lo será. Dios ha querido estar cerca de nosotros. Dos atributos que están en el centro de la persona de Dios es que Él se relaciona con nosotros y que Él se mantiene cerca de nosotros en todo momento. Gloria sea su nombre. Dios que es todopoderoso, Dios que todo lo sabe, Dios que está en todos, anhela tener una relación contigo y conmigo. ¿No es hermoso esto? El Dios de la Biblia es un Dios que es comunitario, es un Dios familiar, cuya voz todavía la podemos oír en la actualidad. Nos dejó su palabra escrita, pero su palabra también, aunque es un libro concluido y que no debemos de añadir ni una tilde, su palabra se revela a nosotros, mostrándonos la grandeza y la gloria de Dios. Tenemos que creer que estamos sirviendo a un Dios que es comunicativo, un Dios de palabra, que con una sola palabra, fijaos, un Dios que tiene poder, que con solo una palabra fue capaz de crear. Con una sola palabra sanó, con una sola palabra animó, con una sola palabra guió, profetizó, infundió seguridad, amó, sirvió y cuántas cosas más. Con una sola palabra el Señor hizo. Y nos damos cuenta que a través de la historia Dios se comunicó y todavía lo hace hoy. La cuestión, familia, no es tanto si Dios habla o no. La cuestión es si nosotros tendremos oídos para escuchar lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Pero el mismo Dios que en un momento de la historia susurró a reyes, profetas, apóstoles y se valió de hombres y mujeres que dejaron una huella en este mundo, es el mismo Dios que está a nuestro lado y que quiere hablar a nuestras vidas hoy. Dios habla hoy todavía. El Dios que servimos, aun a pesar de que hay diferentes aspectos e interpretaciones de la Escritura, diferentes teologías en las cuales dicen que Dios ya lo dijo todo y que todo está escrito en su palabra, Dios sigue hablándonos en el día de hoy. Y Dios tiene un mensaje para nosotros. Al Dios que servimos, el Dios que servimos no es un Dios mudo,
Es un Dios que su interés tiene el comunicarse con cada uno de nosotros. Y es en la Escritura, en diferentes textos, en Apocalipsis hasta 7 veces somos amonestados cuando nos dice la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cuando descubrimos estos versículos nos damos cuenta que Dios sigue hablando hoy, que Dios tiene un mensaje pertinente y oportuno, que es una respuesta para nuestras vidas en un mundo lleno de tanta información. No solo con pan vivirá el hombre, mas con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y esa terminología habla de una función presente y continua. Y es que Dios no ha dejado de hablar a través de la historia. Y Dios, quien habló en épocas pasadas, está hablándonos también en el presente. Y mis hermanos, el reto de nuestra fe no es solamente escuchar la voz de Dios. El reto de nuestra fe es la disposición que tenemos para escuchar otras voces que están compitiendo con la voz de Dios y con el mensaje que Dios tiene que transmitirnos. La propia Escritura nos habla en Romanos, que bien lo recoge, dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Miren, si hay algo que crece en nuestra vida, es la fe por escuchar la voz de Dios. Podemos escuchar la voz de Dios en cualquier momento. Y de hecho, si hoy estamos aquí alabando y bendiciendo el nombre de Dios y recordando la grandeza de Dios, es porque un día Dios salió a nuestro encuentro, salió a nuestro camino, pudimos escuchar su voz, atendimos a su voz y dimos su corazón a Él. Y gracias a Dios, porque Él habló a nuestras vidas, hoy podemos estar aquí alabando y bendiciendo su nombre. Gloria sea su nombre. Entonces, mis hermanos, ¿cuáles son los obstáculos que hay en nuestra vida para poder escuchar la voz de Dios? Miren, el mayor enemigo que tenemos es la ocupación. Y no quiere decir tener una agenda llena. La ocupación no quiere decir tener una agenda llena, sino tener un corazón que está ocupado con otras cosas. Jesús tenía una agenda tan llena como la nuestra, o quizá más. Le seguían las multitudes, le perseguían, no le dejaban, casi en un momento le dejaban solo. La gente le presionaba, haciéndoles preguntas, queriendo estar cerca de él. Hasta el desierto le siguió las multitudes y se quedaban con él. Y las horas del reloj pasaban. Pero en todo momento Jesús mantuvo ese sentido de paz personal. Porque esa paz de su corazón es la que le habilitó para poder escuchar la voz de su Padre Celestial. Y no quiero decir que si hay ruidos a tu alrededor no puedes escuchar la voz de Dios. Solo si hay ruido dentro de nosotros es cuando no podemos escuchar su voz. Cuando hay ruidos dentro de nosotros. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 8. Vamos a leer unos versículos de esta parábola del sembrador, una parábola extraordinaria, donde Jesús está dando una enseñanza práctica de lo que tiene que ver tres imágenes: la semilla, esa semilla, ese sembrador y esa tierra. Y después de mencionar Jesús esta parábola, Jesús la explica. Y al partir del versículo 11, dice el Señor Jesús explicando esta parábola: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto el camino son aquellos que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hay una gran enseñanza en esta parábola.
Cuando Dios habla en nuestras vidas, habla en forma de semilla. Él está buscando una tierra que pueda administrar esa semilla. La semilla, que es la palabra de Dios, imagínate tú que coges un grano de maíz, lo siembras en la tierra, ese grano muere, se descompone en esa tierra y al fin va a dar una planta que el fruto va a ser una mazorca que va a producir muchas semillas igual que esa que sembramos en la tierra. ¿Saben por qué? Porque esa mazorca va a llevar el mismo ADN que la semilla que sembramos en la tierra. De igual manera, cuando Dios siembra una semilla en nuestros corazones, Él está transmitiendo su ADN a nuestras vidas. Y lo que se va a producir en nosotros es el carácter de la gloria de Dios. Cada vez que Dios está sembrando una palabra en nuestros corazones, está transmitiendo su ADN. Y ese ADN es el que transmite la vida en nosotros. Cuando el Señor, y eso lo vemos cuando el Señor murió en la cruz, cuando el Señor dio todo por nosotros para darnos vida, y cuando Él nos habla en forma de semilla, Él viene a darnos, a trasladarnos ese ADN que hay en su corazón a nuestras vidas. Y deposita algo en nosotros que tiene la capacidad para poner vida en nosotros. Santiago lo recoge muy bien en el capítulo 1, cuando él dice, en humildad, reciban la palabra implantada, reciban la semilla implantada. Y luego dice, esa semilla que les facilita para ser salvos. Esa semilla habla de transformación. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla en nuestras vidas, transforma nuestros corazones. Cuando Dios se comunica con nosotros y transmite lo que hay en su corazón, podemos entender que lo que quiere traernos son cosas que van a proceder a hacer un cambio en nosotros. Ahora bien, si Dios habla en forma de semilla, Él está buscando una tierra que pueda administrar lo que está diciendo. Y a menudo, por no darle cabida en nuestros corazones a la semilla, pues anulamos todo el poder que tiene la palabra que Dios está transmitiendo a nosotros. Por descuidar la semilla de Dios, por no administrarla correctamente, por no dar atención a esa palabra, estamos perdiéndonos grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Fíjate, en la parábola que hemos leído tenemos la semilla que es la palabra de Dios, pero nuestro corazón es esa porción de la tierra. Es ese lugar donde esa palabra que Dios tiene va a llegar a nosotros. La semilla tiene la capacidad de poder producir la naturaleza de Dios y el poder de Dios donde esa semilla ha sido plantada. La pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿cuál es el factor que limita el crecimiento de esa semilla? ¿Qué es lo que está limitando que esa semilla pueda llegar a la tierra y pueda dar su fruto? El factor que limita que la semilla pueda dar fruto es la condición de la tierra. Así que cuando Dios está hablando, está depositando en nosotros algo que tiene un significado eterno, algo que tiene un valor incuantificable a través de esa semilla. Pero lo que ocurre es que nuestro corazón está ocupado con otras cosas en las cuales está compitiendo también la semilla de la palabra de Dios. El versículo 14 que hemos leído lo ilustra muy bien. Cuando dice que la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Fíjate, son los que oyes, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Una semilla que cae en nuestro corazón, pero que es ahogada por los afanes, riquezas y placeres de esta vida. Cuando leo este versículo, me doy cuenta que nuestro corazón está compitiendo con muchas semillas que llegan, con mucha información, con muchas voces.
con muchos mensajes que quieren atraer nuestra atención y que nos quieren desviar de escuchar o de dar prioridad a la voz de Dios. No tenemos un problema con escuchar la voz de Dios. El problema lo tenemos con todas las demás voces que llegan y ahogan la voz de Dios. Es muy interesante cuando la palabra nos está diciendo que lo que ahoga esa semilla, esa palabra de Dios, son los afanes. Y cuando estamos afanados, es muy interesante en el original, cuando descubre la raíz de esta palabra. Afán es una mente que está dividida. Afanes son las preocupaciones de nuestra vida, lo que nos preocupa. Cuando uno está preocupado, su mente está dividida, su mente está fracturada. ¿Por qué? Porque es algo que está quitando la paz de nuestros corazones, está quitando por las circunstancias que estamos viviendo a nuestro alrededor. Nos preocupa tanto que nuestra mente está pensando más en las preocupaciones que en otras cosas. Y mis hermanos, si decíamos que estamos viviendo constantemente con información que llega a nuestra vida, cuán necesario es que los afanes de esta vida no ahoguen la semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones. Quiero ilustrarlo cuando Pedro estuvo en la barca y el Señor tuvo un mensaje para él. Y le dijo: Pedro, ven, sal de la barca. Y fue valiente Pedro, ¿recuerdan? Pedro salió de la barca y empezó a andar sobre el mar de una manera milagrosa. Quizá esto es inexplicable en nuestra propia mente, pero él empezó a andar sobre el mar. Y diremos: sí, pero se hundió. Es verdad que se hundió, pero es que otros ni salieron de la barca. Pero Pedro tuvo la fe de atender a la voz de Dios. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Que cuando estaba en medio del mar y estaba andando sobre las aguas, empezó a ver todo su entorno y todo su alrededor. Y empezó a preocuparse. Y empezó a dudar. Y empezó a tener inseguridad de aquella voz que había hablado a su corazón. Y fue en esos momentos, cuando ves todo su entorno, y empieza a confiar más en sus propias fuerzas, que él se hundió en medio del mar. ¿Y qué me enseña esto? Mis hermanos, que muchas veces en nuestra vida oímos la palabra de Dios y el mensaje que tiene Dios para cada uno de nosotros. Pero ¿qué hay los espinos que están ahogando con los afanes de la vida, con las preocupaciones, con aquellas cosas que quitan la paz? ¿Por qué? Porque eso hace que tengamos una mente dividida, una mente que está fracturada. El fruto de los espinos que ahogan la palabra de Dios son los afanes. Es esa figura que toma forma de preocupación y que nos roban la paz del corazón. Pero la palabra de Dios es plantada. Pero los afanes de la vida nos crean tensión, preocupación, y el estrés de la vida aniquila el que podamos atender y dar lugar en nuestro corazón a la voz de Dios. ¿Cuántas veces tendríamos que estar orando, hermanos, y pedirle a Dios que podamos priorizar en poder escuchar la voz de Dios por encima de todas las voces? Porque la voz de Dios tiene un mensaje eterno, un mensaje que va más allá de lo temporal y de las cosas naturales. Los afanes de la vida producen que crezcan entre nosotros espinos, porque compiten con la palabra de Dios. Pero fíjate lo que dice el versículo 18 de este capítulo 8 de Lucas que hemos leído. Es una advertencia que el Señor Jesús da. Dice: mirad pues cómo oís. Es como decir: tened cuidado a lo que estáis oyendo. Mirad cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Mis hermanos, si nuestro corazón está dispuesto para escuchar la voz de Dios, Dios tiene más para ti. Dios tiene más palabra para ti. ¿Por qué? Porque todo el que tiene se le dará.
Pero si tu corazón está cerrado, está compitiendo con otras voces, con otros mensajes, con otras semillas, el Señor también cerrará su boca para hablarnos. La revelación de Dios, a través de su palabra, a través de creer lo que Él tiene que decirnos, atrae más revelación a nuestra vida. Y la visión bien administrada también abre nuestro campo de visión, un campo de visión mucho más amplio. Permíteme que le pueda ilustrar esto de alguna forma. Si tú recibes un terreno en lo cual quieres edificar una casa, y lo primero que edificas son unos buenos cimientos, una estructura, y cuando tú estás viendo esta estructura, no ves el edificio terminado, pero puedes ver o puedes imaginarte dónde van a estar las puertas, dónde van a estar las ventanas, dónde van a estar las paredes, dónde van a estar los balcones, aunque eso no esté ahí. Igualmente, mis hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque cuando nos acercamos a la palabra del Señor, quizá nos acercamos con ojos carnales, pero los ojos espirituales nos permiten ver la revelación que Dios tiene en su corazón y en su gloria, cosa que con nuestros ojos carnales no podemos ver. Pero la revelación nos hace entender los grandes misterios que Dios tiene para nuestra vida. Atendamos a la voz de Dios. Descubramos y abramos nuestros oídos a poder atender a su voz. Quiero terminar con un versículo de Juan 16. Juan 16, 12. Es un versículo que está en un contexto cuando el Señor Jesús está hablando a sus discípulos. Y les está diciendo que después de 3 años y medio que ha estado con sus discípulos, que ha estado compartiendo su vida, 3 años y medio que ha estado enseñándoles, que ha estado aconsejándoles, que han estado viendo cómo Jesús actuaba, cómo Jesús se movía. Jesús les había anunciado que pronto se va a ir y les anunciaba su muerte. Y el mismo Señor Jesús se despide con estas palabras y les dice, fijaos, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Familia, cuando leo este versículo, me destruyo. Porque si Dios es un Dios que habla, aún tiene muchas cosas que decirte. Aún tiene muchas cosas que comunicarnos. Aún tiene muchas cosas que enseñarnos y revelarnos. Él quiere tener la oportunidad de poder descargar tantas cosas que hay en su corazón para un corazón que está dispuesto a escuchar la semilla de la palabra de Dios. Pero él mismo añade, pero es que ahora no lo podéis sobrellevar. Y cuando leía esta frase decía, Señor, ¿qué quieres decir con esto? Porque quizá podemos pensar a simple vista, es que te quieres resguardar cosas que no quieres comunicar. Dios no es un Dios egoísta. Él nos ha dado todo lo mejor y Él quiere edificar nuestras vidas dándonos todo. Pero está diciendo es que aún hay cosas que no podéis sobrellevar. Recuerda cuando estábamos hablando de los afanes de la vida. Los afanes es una mente dividida. Es una mente que está fracturada. ¿Y qué pasa si en algo que está fracturado, si en algo que está roto, tú pones peso sobre ello? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Se va a romper, ¿verdad? Porque no va a aguantar el peso. ¿Estamos de acuerdo?
Llegará un momento que ese peso no lo va a poder aguantar, porque lo va a romper. Cuando Dios está hablando de que Él tiene un mensaje para comunicarnos, es un mensaje que tiene que ver con su gloria. Es un mensaje que tiene que ver con su majestad. Él quiere revelarnos su reino. Él quiere transmitir lo que hay en su corazón. Pero cuando Dios quiere revelar su gloria, y cuántas veces lo cantamos y lo deseamos, cuando descubrimos el significado de esa palabra gloria, en hebreo, el significado es kabot. Y la palabra gloria significa tener peso. Cada vez que Dios habla, está trasladando un peso sobre nosotros. Y si lo traslada a una mente que está fracturada y dividida, no lo vamos a poder sobrellevar ni aguantar. Pero si nuestro corazón, si nuestra mente está solamente dedicada para el Señor, ese peso de gloria que Dios va a traer a nuestra vida va a ser una riqueza incuantificable. Dios está trasladando su gloria a nosotros. Dios quiere trasladar sus riquezas a nosotros. Pero si nuestro corazón, si nuestra mente está dividida por los afanes de la vida, si en nuestro corazón están los espinos que están ahogando la semilla, eso no va a prosperar. Y cuando leo este versículo me doy cuenta que Dios quería proteger el corazón de sus discípulos. Y lo hacía porque amaba a sus discípulos. Y no es porque Él se quisiera guardar nada para Él, sino porque quería proteger a sus propios discípulos. Ahora, ¿cuál es el mensaje que entendemos y que podemos interpretar de esta palabra? Que Dios tiene más para ti. Que Dios tiene más de su gloria para tu vida. Que Dios quiere revelar su majestad en ti. Cada vez que Dios habla, hace una transferencia de sus riquezas a nuestra vida. Cuando estamos trabajando, al final de mes esperamos nuestro salario. Y lo esperamos porque es lo que nos va a permitir vivir, nos va a permitir tener recursos, ¿verdad? Y cuando vamos al banco y metemos la libreta ahí en el cajero y esperamos esa línea de esa transferencia, ¿no? de nuestro salario. Lo que ocurre es que antes de esa línea han ido otras muchas más que no son los salarios, ¿verdad? Y cruzamos los dedos, ¿no? A ver qué va a quedar después de eso, ¿no? Pero esperamos esa transferencia de esos recursos que me van a permitir vivir. Cuando Dios habla en nuestras vidas, nos hace una transferencia de su gloria, de sus riquezas, y está haciendo un depósito en nuestro corazón a través de una semilla que tiene poder. Esa transferencia que hace es algo que nos enriquece, es algo que nos permite poder tener una vida de bendición y de gozo. Cada vez que Él habla, ese eterno ADN de Dios lo está trasladando a nuestras vidas. No impidamos que la semilla de la palabra de Dios sea inferior a tantas otras semillas que quieren ahogar esa voz de Dios. Gracias a esa obra redentora de Cristo Jesús, ya no hay ningún trámite burocrático para acercarnos a Dios, porque Él está disponible, Él está accesible y Él quiere hablar contigo. Pónganse en pie. Quiero invitarte a que puedas inclinar tu cabeza ahí donde estás. Y que puedas recoger esta palabra en tu corazón.
El Señor Jesús te dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si oyereis hoy su voz, abrid la puerta de vuestro corazón y entraré y estaré con vosotros. Señor, gracias, porque tu deseo ha sido, desde el principio de la creación, comunicarte. Con el ser humano. Gracias porque nunca has dejado de hacerlo a través de la historia. Gracias porque en este tiempo, como dice tu palabra, tú nos hablas a través de tu Hijo y a través del Espíritu Santo. Señor, permite que nuestro corazón esté libre de cualquier obstáculo, de cualquier impedimento, para que tu semilla pueda caer y no sea ahogada por otras voces, por otros espinos, por otras informaciones que no permiten que tu palabra prospere. Señor, que podamos sintonizar con tu voz, Señor. Que no haya interferencias entre tú y nosotros. Y que escuchar tu voz sea una prioridad para nosotros. Señor, perdónanos por cuántas veces estamos dando más nuestra atención a otras voces que a la tuya. Perdónanos, Señor. Quita de nosotros los afanes. En el nombre de Jesús, quítalos, Señor. Limpia la tierra de nuestro corazón de cualquier espino, Señor. De cualquier cosa que quiera competir con tu semilla, Señor. Y hoy de nuevo, Señor, nos reencontramos contigo y te decimos: Señor, aquí estamos, delante de ti. Heme aquí, háblanos, Señor, y que tus propósitos y tu voluntad sea hecha en nosotros. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual le damos la gloria. Amén y amén. Aleluya. Que Dios les bendiga, hermanos.